Muy bien. Bien. Muy bien, acá vamos a hablar sobre máximos y mínimos, ¿sí? Cuando uno habla de máximos, de mínimos, va a hablar de puntos críticos. Cuando habla de concavidades, va a hablar de puntos de inflexiones. En el análisis matemático, uno acá llega a un momento en que uno puede analizar una función haciendo uso de las herramientas del cálculo, como por ejemplo, en este caso, las derivadas. La derivada primera, la derivada segunda, ¿qué es lo que me da? Ya dijimos que la derivada en realidad es la inclinación de una recta tangente a un punto en una determinada curva, es decir, es la pendiente. Esa es una derivada. Es decir, si esta es una curva acá, lo que está mostrando que esta curva va creciendo porque la derivada primera es mayor a cero. En este caso, si la derivada primera es igual a cero, es porque la curva alcanzó un punto máximo o mínimo. En este caso, se nota claramente que es un punto máximo. Y acá se nota claramente que la curva va decreciendo y la derivada primera sería negativa. Entonces, saber el valor de la derivada en un punto, en una determinada función, uno ya sabría qué es lo que ocurre, si crece, si decrece. Si estamos hablando de cuestiones económicas, nosotros podríamos estar hablando acá y decir, che, el cuarto mes en esta función, veamos si la derivada primera, a ver cómo nos da, porque si nos da negativa, esto como está hablando de ingreso, va a dar que estamos perdiendo. Entonces, bueno, esto nos sirve también para predecir y sentarnos, che, mañana reunión de directorio, porque acá ya visoramos que el cuarto mes vamos a estar perdiendo dinero. Entonces, son cosas muy útiles esto para uno poder hacer proyecciones hacia adelante, qué es lo que va a ocurrir. Muy bien, acá me dice que si yo voy creciendo y de pronto empiezo a decrecer, es porque alcancé un máximo. Y si yo voy creciendo, eso va a ser el intervalo de crecimiento justamente. Cuando me digan, encuentre los intervalos de crecimiento, bueno, pues yo voy a encontrar un punto máximo o mínimo, lo que sea. Supongamos que esto sea un valor A cualquiera y este sea un valor B cualquiera. Yo diría que mi función crece. Yo digo, che, ya encontré un máximo, está en A el máximo, buenísimo. Entonces, ¿me podés armar el intervalo de crecimiento? Sí. Mira, tu función va a crecer desde el menos infinito, viene creciendo hasta el valor A. Hasta el valor A, que lo puedes incluir el valor o no, eso dependiendo del problema. Eso así me está mostrando el intervalo de crecimiento. Después acá yo noto que decrece mi función. Ah, bueno, el intervalo de decrecimiento va a ser desde la S hasta el B, que lo tomará o no dependiendo del problema. Hasta B, ahí decrece. Pero acá también crece. Ah, entonces pongo acá unión, crece desde B al más infinito. Eso es saber dónde está un máximo, saber dónde está un mínimo, me sirve para mí ir encontrando los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Después también saber dónde está un punto de inflexión me sirve para saber los intervalos de concavidad. Porque si este punto de inflexión estuviera en un valor C, como estoy mostrando ahí, yo podría decir tranquilamente, mire, la función es cóncava hacia abajo, que se suele denotar así, con un símbolo de concavidad para abajo. La función es cóncava hacia abajo, ¿en qué intervalo? Y sería desde el menos infinito hasta el punto de inflexión, que es C. Y luego es cóncava hacia arriba, ¿a dónde? Desde ese punto de inflexión al más infinito. Por supuesto que en una función pueden haber muchos máximos, muchos mínimos y muchos puntos de inflexión. Uno analiza un máximo y mínimo, pero después pueden haber varios en el ejercicio que se van a hacer del mismo modo porque eso va a ser producto de encontrar los puntos críticos también y de encontrar la derivada segunda que se puede resolver la derivada segunda igual a cero. Ahora lo vamos a ver algebraicamente cómo se haría esto. Esto es para tener una interpretación geométrica y entender lo que uno va a hacer. Entonces, yo ahora digo, muy bien, con estos puntos, profe, ya puedo encontrar los intervalos de crecimiento, los intervalos de concavidad, ¿sí? Concavidad positiva, concavidad negativa, todo lo que me quieran pedir de la función, acá voy a poder analizar. Si tengo máximos o mínimos, voy acá pide intervalos de crecimiento, los extremos relativos son estos,
donde hay máximos, donde hay mínimos. Entonces, nosotros, como para hacer un resumen un poco de esto, vamos a hacer lo siguiente. Cuando uno tiene que encontrar extremos relativos, lo ideal es lo siguiente. Lo primero que uno hace, uno tiene una determinada función, lo primero que uno debe hacer es derivar esa función. Segundo, esa derivada primera, igualarla a cero. Cuando uno hace la derivada primera igual a cero, está haciendo esto. Está haciendo eso ¿para qué? Para encontrar los puntos críticos. Para eso está haciendo su derivada primera. Igual a cero, es decir, derivada primero, la igual a cero, resuelvo una ecuación. Acá tengo que resolver esta ecuación para encontrar los puntos críticos. Muy bien, una vez que encuentro los puntos críticos, supongamos que yo tuviera dos puntos críticos, x1 y x2, entonces tercero hago la derivada segunda de la función. Y en esa derivada segunda, yo reemplazo mis puntos críticos. Reemplazo el x1 y reemplazo el x2. Si en la derivada segunda el punto crítico me da mayor a cero, está ocurriendo esto. Che, reemplacé un punto crítico en la derivada segunda y está ocurriendo esto, me está dando que es mayor a cero, es decir, me está dando positiva. Es decir, que la función es cóncava hacia arriba, y si es cóncava hacia arriba, entonces acá va a tener un mínimo. Porque acá yo estoy hablando de los puntos críticos, y los puntos críticos son máximos o mínimos. Bien, y si la derivada segunda me da menor a cero, estamos hablando de esto, que me está dando negativa la derivada segunda, es cóncava hacia abajo, por lo tanto, acá, si hay un punto crítico, va a ser un máximo. Entonces, ahí va a haber un máximo. Ahí es donde voy a encontrar yo mis puntos críticos. No es la única manera de encontrar los máximos o los mínimos. Este es el criterio de la derivada segunda. Hay un criterio que es el criterio de la derivada primera, que te dice, mira, hay otro criterio que te dice, busca el punto crítico. ¿El punto crítico es A, como acá? Sí. Bueno, tomó un valor antes de A, es decir, a menos 1, y reemplazar la derivada primera en ese valor a menos 1. Si te da mayor a 0, la función crece por lo que estamos hablando. Después parate un valor después de ese A, es decir, de un valor A más 1, calcula la derivada primera en ese valor. Si te da menor a 0, es porque esto decrece. Bueno, entonces si esto crece y decrece, acá no te queda otra alternativa que acá hay un máximo. El mismo concepto usamos para el mínimo. Si yo estoy parado en un punto A cualquiera, y yo me paro un valor antes y la derivada primera me da negativa, decrece. Y si me paro en un valor después, A más 1, y crece, entonces acá no queda otra que hay un mínimo. Este es el criterio de la derivada primera. Si a mí me dijeran, mire, use el criterio de la derivada primera para determinar si hay máximo o mínimo o extremos relativos en su función, yo debo usar esto. ¿Sí? Es decir, si acá tengo un 5, che, voy a ver en 4 qué pasa, o en 4,9 igual si quieren, ¿sí? Lo que quieran, el número que sea más simple de resolver acá. Y después me fijo en 6 o en 4,2, como uno quiera. Y si me da negativo, decrece, y si acá me dio positivo, crece, por lo tanto crece y decrece, es un máximo. Ese es el criterio de la derivada primera para determinar máximos o mínimos. Esto es lo que se llama criterio de la derivada primera. Y este, en cambio, es criterio de la derivada segunda para saber máximos o mínimos. Criterio de la derivada primera. Bien, hay casos inclusive que las funciones son muy complejas para hacer la derivada segunda y ver que ocurra esto. Entonces, si yo tengo los puntos críticos ya y digo, che, es más fácil usar el criterio de la derivada primera antes que ir a hacer la derivada segunda, después reemplazar. Por eso esto siempre tiene que ver con las funciones, con las situaciones que se nos presenten. Muy bien, esto sería como un ejemplo general para encontrar estos puntos. Después, con estos puntos, por supuesto que uno ya puede saber si crece, decrece, si es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo,
y escribir estos intervalos que son los que me piden. Vamos a resolver ahora un ejemplo que tenemos acá. Vamos a resolver este ejemplo acá ahora. Venimos acá, a ver dónde estamos. Tiene una nueva, sí. Bien. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Nos piden que encontremos los extremos relativos en esta función. Así que vamos a pausar el video. ¿Sí? Los estudiantes que están viendo este video pongan pausa y hagan la derivada primera y la derivada segunda de esta función f de x, que es x menos 5 sobre x cuadrado menos 16, porque eso es lo que vamos a necesitar nosotros. Bueno, muy bien, una vez que nosotros acá encontramos, ¿sí?, la derivada primera de esto, lo que hicimos, una vez que encontramos la derivada primera, derivamos como un cociente, achicamos la expresión lo que más pudimos y tenemos la derivada primera. La regla dice que ahora la derivada primera la igual es a 0, ese sería el segundo paso. Entonces venimos, tomamos esta derivada primera y la igualamos a 0. Nosotros si tenemos un cociente entre dos expresiones y queremos que ese cociente sea igual a 0, acá el que no puede ser 0 es b. Así que la solución estará en A, es decir, en el numerador solamente. O multiplicamos a ambos miembros por esto me queda dividido 1, esto me queda 0, y me queda esta cuadrática. Esta es la cuadrática que nosotros tenemos que resolver. Resolvimos esta cuadrática, nos dio 2 y 8, lo sacamos con Photomay y después acá usamos que el producto de los números, de las raíces, debe dar C sobre A, y la suma de las raíces debe dar menos B sobre A. Eso es lo que dice la regla, así que esto lo probamos y nos dieron 2 y 8 las raíces. Ustedes la pueden hacer como quieran, los que están viendo este video. Muy bien, una vez que hicimos la derivada primera igual a 0, esos son nuestros puntos críticos. Ahora lo que queremos saber es si hay máximos o mínimos para poder hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Perfecto, acá habíamos hecho una recta. Nosotros dijimos, vamos a hacer una recta acá. Hicimos una recta y vamos a aplicar el criterio de la derivada primera. ¿Qué dice el criterio de la derivada primera? Dice, mire, si usted toma un valor antes de este punto crítico y le calcula la derivada primera y es mayor a 0, la función crece. Y si después toma un valor después y decrece, entonces acá va a tener un máximo. O un mínimo si fuera al revés, si decrece y crece. Así que vamos directamente. Vamos a decir, bueno, vamos a calcular la derivada primera en un número antes. Vamos a calcularlo en el 1. Como esto yo lo que me interesa es que si esto me va a dar mayor a 0 o menor a 0, no me interesa el número. Entonces vengo a mi derivada primera y sé que en el denominador está elevada al cuadrado. Así que el número que ponga, esto me va a quedar positivo. Así que eso es un buen dato. Y ahora arriba, si yo reemplazo por el 1, esto me da 10 por 1, 10, 10 menos 1, que 1 al cuadrado es 1, 10 menos 1 me da 9, y 9 menos 16 me va a dar negativo. Es decir, que menos dividido más es menos. Por lo tanto, la derivada primera en 1 es menor que 0, es negativa. Así que ahora, como esto es negativo, ya voy a escribir esto bien. Digo, buenísimo, mi derivada primera en 1, que la reemplacé, me dio menor a 0. Entonces, si me dio menor a 0, decrece. ¿Y ahora qué hago? Y voy a tomar un valor pasando. Recién tomé en 1, ahora seguro que me va a dar que crece. Pero probemos. Yo hago la derivada primera en 3. Y lo que me interesa es el signo. En el denominador va a quedar positivo porque esto está al cuadrado. Nada me lo va a hacer negativo a eso. Así que me aboco al numerador. Yo digo, si reemplazo el 3 acá, 10 por 3, 30. Si reemplazo el 3 acá, 3 al cuadrado es 9. Con este menos me queda menos 9. Al 30 le saco 9, me quedan 21. Le saco 16, me queda positivo. Efectivamente, es mayor a 0 como intuíamos. Si esto es menor a 0 y luego es mayor, acá entonces hay un mínimo. Mínimo. Ahí concluimos con que ya hay un mínimo. Si esto antes del 8 crece, entonces directamente a la otra, el derivada que voy a estudiar va a ser pasando el 8, que seguro que me va a dar que decrece y acá voy a llegar a la conclusión de que hay un máximo. Pero por las dudas lo probamos.
decimos, si reemplazamos 9 en el denominador, esto nos va a quedar positivo. Si reemplazamos 9 acá, 9 al cuadrado es 81, por menos es menos 81. 10 por 9 es 90. 90 menos 81, ¿no? Me da 9, menos 16 me da negativo. Más dividido menos, esto es menos, como estábamos pensando que iba a ser. Entonces esto crece, luego pasando el 8 decrece, hay un máximo. Esos son los puntos críticos. Entonces, si a mí me piden los intervalos de crecimiento, esta expresión, yo ya los puedo escribir sin saber cómo es la gráfica. Yo ya puedo venir y decirle a la profe, mire, profe, esta función decrece, primero voy a escribir, decrece desde el menos infinito hasta el 2. Hasta el 2. A ver, esta es la función. Ahora, antes de eso, acá nos habían hablado del dominio, y eso era algo importante. El dominio de esta función, sobre todo ahora que voy a armar los intervalos y todo eso. Hay que ver ¿Para qué valor está definida esta para qué función? valor eso. Esta función, el dominio de mi función, el dominio son todos los reales, excepto el 4 y el menos 4, porque es lo que me va a hacer 0 esto. Entonces yo puedo decir acá, che, el dominio entonces de la función son todos los reales, excepto el 4 y el menos 4. Eso es lo que tu función no puede tomar. Bueno, acá por eso, seguramente acá en esta función hay asíntotas también. ¿Ves? Es probable que en 4 o en menos 4 haya asíntota, o en los dos. Así que esto tiene para analizar bastantes cosas. Por ahora, solamente acá nos piden intervalos de crecimiento, dominio y algo más. Ahí lo vamos a revisar. Muy bien, el dominio son todos los reales, menos el 4 y el menos 4 que no lo pueden tomar. El 4 y el menos 4, ¿sí? Entonces, eso hay que tener cuidado. El 4 y el menos 4 no lo puede tomar. Si nosotros ahora queremos escribir el intervalo de crecimiento y de decrecimiento que nos estaban pidiendo, Hay que tener en cuenta, claro. decimos que la función decrece hasta el 2. Che, pero acá ha dicho que el 4 no lo podía tomar. Che. ¿Qué pasará entonces en la función ahí? Está interesante, ¿eh? Porque si vos haces que del menos infinito al 2 crece, pasaste por el menos 4 Menos 4. y no pasó nada. Che. ¿Y qué podríamos hacer para saber qué es lo que ocurre ahí? Bueno, el cálculo es fantástico por eso, porque miren, acá vamos a hacer algo. Yo voy a tomar la función que me dieron, y a mí me dijo una profe cuando iba en mis épocas de estudiante, me dijo, mira negro, así nos decía la profe, mira negro, si vos querés, en esos tiempos no había tanto drama con tantas cosas, que te digan negro, blanco, rojo, amarillo, no pasa nada, todo bien. Y nos decía así de onda la profe, porque tenía onda nada más. Mira negro, te decía, vos querés saber qué pasa en 4 y en menos 4, aplicale límite a tu función. Y ahí vas a saber qué es lo que va a pasar. Bueno, listo, profe. Vamos a aplicarle límite entonces, che. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer límite con x tendiendo a 4, primero a menos 4, de mi función. ¿Mi función cómo era? Mi función era x menos 5 sobre x cuadrado menos 16. X menos 5 sobre x cuadrado menos 16. Aplicarle límite con x tendiendo a menos 4, te dijo la profe. Menos 4 menos 5 es menos 9. Esto me da 0. Algo sobre 0, esto es infinito. Es decir, que si esto es infinito, acá hay una asíntota. Asíntota vertical. Hay una asíntota vertical, exacto. Y en 4 debe ocurrir lo mismo, porque si yo le aplico límite con x tendiendo a 4, a esta función x menos 5, x cuadrado menos 16, esto me va a dar 4 menos 5 menos 1 sobre 0, y esto me da infinito también.
Es decir, acá también hay un asíntota. Hay una asíntota vertical acá y hay una asíntota vertical acá. Es decir, que acá está ocurriendo algo. Acá lo ideal de estas cosas... Así. Muy bien. Nosotros acá estamos en GeoGebra, hemos traído la expresión que estábamos resolviendo recién. Y como pueden observar, acá tenemos las asíntotas. ¿Ves? Es decir, esta función que nosotros tenemos acá tiene asíntota vertical en -4 y en 4, como habíamos visto aplicando esos límites. Porque nosotros, si no nos percatamos de eso, acá podríamos haber cometido un error, porque nosotros ya habíamos sacado que los puntos críticos nos habían quedado en 2 y 8, ¿no? Algo así. Sí, 2 y 8. Bien, los puntos críticos, vamos a agrandar esto para exagerarlo, para que se note, sobre todo lo de los puntos críticos. Es más, si acá le ponemos puntos especiales a esto nos debería marcar esos puntos críticos. A ver si nos marca, ¿qué nos marcó esto? Bueno, acá está, ¿ve? Yo le pongo puntos especiales al GeoGebra y el GeoGebra me va a marcar esos puntos. Me dice, mire, en 2 tiene un mínimo, ¿sí? Acá en 5 es una raíz, es un 0 de su función, porque si la función era x menos 5 sobre algo, el 0 en la ecuación va a estar en x menos 5. Y acá nos marca el punto crítico en 8, que es el máximo. Acá porque esta curva no es grande, pero si uno fuera agrandando esto, notaría que esto que es una curva, ¿sí? que se produce justamente, a lo mejor a los ojos nuestros, nosotros no podemos ver esto, pero si esto uno lo tuviera que exagerar, digamos, si uno lo tuviera que exagerar, diría que está ocurriendo algo así. Ahí en ese 8, la curva viene haciendo esto, y ahí haría una cosa así, exagerando, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Y ahí hay un máximo. Lo mismo ocurre en la otra con el criterio del mínimo. Bueno, esta es una función justamente, es una función que tiene varias cosas. Acá hay que emplear varias herramientas para poder analizarla. Una son las asíntotas. Muy bien. Si yo acá analizo esto y digo, che, ya saqué la asíntota, ¿no? Saqué la asíntota, ahora yo podría decir, si acá hay una asíntota, podría analizar la derivada primera en -4. En -4 antes del -4, ¿ves? Y si yo analizara en -5 la derivada primera, yo llegaría a la conclusión que la derivada primera en -5 va a ser negativa, porque siempre va a ser una recta así, ¿ves? Esto va decreciendo, esto va decreciendo. Por supuesto que el decrecimiento es más brusco acá, ¿ves? ¿Sí? Es como si nos fuéramos cayendo. Es más, si vos decís, che, vamos tirando por esta bajada, vos decís, ¿sabés qué? ¿Dónde vamos a terminar, no? En esta bajada, no nos tiramos ni a palo por esa bajada, ¿ves? Muy terrible. Entonces, porque es muy brusco esto. Pero vos ya acá, ya notás, y si estás hablando de intervalos de decrecimiento, ya decís, mire, esta función decrece desde el menos infinito al -4 sin tomarlo, por eso cuando hablaba de paréntesis y corchete en general tiene que ver con la expresión, acá no lo puede tomar en -4, y luego después el -4, ¿qué ocurre? Y después del -4 nosotros notamos que esto sigue decreciendo hasta el intervalo donde teníamos el punto crítico, que era el 2, que lo puede tomar el 2 porque es parte del dominio de la función. Los que no pueden tomar son estos, son el -4 y el 4. ¿Ve? Y después, intervalo de crecimiento, profe. Bueno, va a empezar a crecer acá mi función. ¿Ve? Va a empezar a crecer, es decir, va a crecer desde el 2, que lo puede tomar. Si yo lo anoto en 1, esto es como una cuestión de intervalo. Che, 2, ¿te vas a anotar en decrecimiento o en crecimiento? No, ahora quería estar en decrecimiento. Bueno, generalmente en realidad se pone donde crece, pero esto también es una cuestión muy arbitraria también.
Así no hay una cuestión así que respalde Estricta, semejante digamos. decisión, ¿ves? Lo que sí es que si está en uno, no está en el otro. Por eso, vos le decís 2, te decidí, va a estar en crecimiento o decrecimiento. No, hoy voy a estar en decrecimiento. Bueno, entonces el 2 lo toma en el crecimiento. ¿Ves? Y esto crece desde el 2 hasta el 4. Hasta el 4 sin Sin tomarlo. tomar. Y luego arranca el 4 sin tomarlo al más infinito y sigue creciendo esto, ¿ves? ¿No Nosotros, arranca del 4 o de menos infinito? no, porque siempre esto se mide en el eje X, ¿sí? El menos infinito está yendo hacia abajo vos. Y vos estás hablando Ah, siempre del X. Vos es como ir caminando por el X. Che, vamos caminando por acá por la función y ves los valores de X. Uy, acá te fuiste, chao. ¿Qué pasó? Y no, porque ahí no está definida, no lo puede tomar el 4. Ah, listo. Entonces hasta el 4, hasta el menos 4. Uy, acá hay algo que no estaba bien, ¿ves? Acá me equivoqué. Justo tengo la goma. Sí. Acá tiene que ir un menos 4 porque hasta el menos 4 no lo puede tomar y luego arranca después desde el menos 4 sin claro. tomarlo. ¿Ves? Eso es lo que Es, ocurre. la imagen te da infinito, Las pero imágenes, sí, en el van eje para de... allá. O Sí, si vos acá quisieras calcular, ve hacia dónde va tu función, vos la haces tender por la derecha. Para eso sirven los límites laterales igual, ¿ve? Si voy por la derecha, voy al más infinito. Si voy por la izquierda, voy al menos infinito. sí. Normalmente la asíntota se pone infinito derecho, ¿sí? Y eso es lo que nosotros podemos analizar acá en la gráfica. Entonces, esto es lo que tendría. Si uno se basa solamente en el análisis riguroso, hubiera puesto que esto crecía y decrecía, ¿no? Como habíamos puesto nosotros, ¿eh? Hasta el 2, luego del 2 al 4 y después del 4 al infinito. Pero eso no va a ocurrir porque, ¿ve? Esta situación tiene asíntotas acá. ¿Qué más pedía esto? Pedía extremos relativos, que son los máximos y los mínimos. Bueno, esos extremos también a veces me los pueden pedir como puntos. Yo le puedo decir, mire, hay un extremo en 2. Y en 2, ¿y en qué más? Porque me dijeron que había un mínimo en 2. Sí, hay un mínimo en 2. ¿Y un 2 y en qué más? El Y eje en, de orden. y en f de 2. Y había un máximo en 8. ¿Y en qué más? Y en f de 8. Es Claro. decir, esto el GeoGebra nos da acá. Cuando ponemos puntos especiales, GeoGebra acá nos muestra esos valores al toque. Y si no me los No hace muestra, falta sacar la ordenada, digamos. no hace falta porque vos acá, esto te lo da, igual si Avisando querés lo dónde está. sacás. Vas con tu función a 2 y decís 2 menos 5 es menos 3, 2 al cuadrado es 4 menos 16 y hago la división. Te lo va a sacar igual. Pero si vos te fijás acá, esos puntos te los da ya, ¿ves? Te dice los extremos. Te dice raíz en 5 0. Acá intersecta, acá están ve, los extremos. En 2 y 0,25, es decir, que yo acá diría, entonces tengo en 2 acá, en 2 y 0,25, ahí está el punto mínimo. Y el máximo está en 8 y viste que estaba pegado al eje Sí, X, re pegado. entonces 0,06, ¿ves? Si vos tomás una calculadora y reemplazás los valores en la función, el 8, y haces 8 menos 5 sobre 8 al cuadrado menos 16, te va a dar esos valores. Esos son tus extremos relativos. Este era un mínimo, este era un máximo. Eso es lo que te está indicando acá. ¿Qué más pedía esto? Nada de eso. El dominio, intervalo de crecimiento y Y extremos decrecimiento. relativos. Bien, Extremo relativo. muy bien.